Era una mañana muy nublada del 12 de octubre de 1989 en Puerto Alegre, Brasil. El encargado de la torre de control del aeropuerto local sale corriendo de su puesto para alertar al jefe de tráfico aéreo. El motivo: un avión se aproximaba y no respondía a las indicaciones de vuelo. En pocos segundos pasó de un caso extraño a una emergencia nacional. Todas las comunicaciones de la torre de control se dirigían hacia aquel misterioso avión. Se dieron instrucciones de emergencia a todas las aeronaves que circulaban el área para que aterrizaran en otros aeropuertos por miedo a un posible colapso. Y la respuesta de aquel avión misterioso seguía en absoluto silencio, pero se dirigía firme en su camino hacia el aeropuerto. La policía local, miembros del ejército, llegaron al lugar, así como múltiples ambulancias preparados para cualquier escenario. Podía tratarse de un secuestro. Podría ser un avión que se descompuso su sistema de comunicaciones y habían perdido su ruta, o se encontraban frente a un inminente ataque. Los posibles desenlaces que se imaginaban era uno peor que el otro, y sin embargo nada los prepararía para lo que verían aquel día sus ojos. El avión estaba a pocos cientos de metros de la pista de aterrizaje. Los controladores aéreos lo podían visualizar con los binoculares, pero más de uno los bajaba para procesar lo que estaba viendo. Un avión Super Constellation de hélices. Lo extraño, aparte de todo lo que estaba ocurriendo, es que aquel avión era un modelo que tenía más de 30 años que no se producía, y sin embargo lucía bien. No había humo ni se veía desgastado, y se dirigía a una velocidad constante hacia la pista de aterrizaje. De repente, la nave despliega su tren de aterrizaje, reduce su velocidad y comienza a descender. Todos se sorprendieron cuando el avión realizó un perfecto aterrizaje y fue disminuyendo su velocidad hasta detenerse. Los autos de la policía y las ambulancias invadieron la pista y se dirigieron a toda velocidad a rodear el avión. Todas las personas esperaron a que hubiese alguna reacción del piloto o la tripulación. Pasaron 30 segundos, un minuto, y todos se mantenían expectantes. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y no había reacción. Así que asumieron que algo malo ocurría al interior del avión. Pero hasta eso, si esto se tratara de un secuestro, ¿por qué los secuestradores no gritaban sus peticiones? Si había un problema con la puerta, ¿por qué no se veía actividad desde las ventanas de los pasajeros? Pero no había ninguna respuesta. Era como si el avión estuviese vacío, pero eso era imposible. Se veía desde las ventanas las siluetas de los pasajeros, solo que ninguno se movía. Todo esto parecía una enorme broma, pero no era graciosa. Prácticamente había movilizado toda la policía local y los hospitales se encontraban liberando aulas en caso de una emergencia, aparte de detener todos los vuelos del momento y retrasar a miles de personas, sin hablar de las pérdidas económicas. Los policías entraron en acción y comenzaron a cortar la puerta. Los demás policías trataban de escuchar lo que ocurría al interior del avión, pero nada, ningún sonido. Cuando lograron abrir la puerta, encontraron el horror. Todo parecía la escena de una película de terror. Todos los pasajeros se encontraban sentados en sus asientos y todos estaban muertos. 90 personas para ser exactos, 88 pasajeros y 2 sobrecargos. Y lo peor es que lo único que quedaba de ellos eran los huesos, como si hubiesen pasado años en esa posición después de morir. Todos llevaban la ropa puesta, ropa que a simple vista se notaba que era antigua, que pertenecía a una época pasada. Todo era terrible. Pero al menos no se veían rastros de que hubiera habido caos,
como si la muerte los hubiera alcanzado por sorpresa sin que se hubiesen dado cuenta. Y si los policías creían que ya no se podía subir el nivel de terror a toda esta situación, ese sentimiento cambió cuando entraron a la cabina y vieron al piloto y al copiloto. Ambos también estaban muertos, al igual que el resto de la tripulación. Solo se encontraban los esqueletos de ambos, con sus uniformes aún encima y sus boinas de pilotos. Y entonces, ¿quién había pilotado el avión? ¿Cómo lograron aterrizar aquella aeronave? Un avión tan antiguo no tenía piloto automático, así que se agregaba un misterio más a todo este asunto que no podía ser más extraño. Las investigaciones posteriores arrojaron algunos datos sorprendentes. Todo parecía indicar que aquel avión que había aterrizado era el vuelo 513 perteneciente a Santiago Airlines, una compañía que tenía 30 años de haber desaparecido. Al revisar los registros de aviones perdidos, al parecer el vuelo 513 partió el 4 de septiembre de 1954 desde la ciudad de Aquisgrán, Alemania, y se dirigía a la ciudad de Chile. Pero este nunca llegó, y se creyó que se había estrellado en el mar, y aunque se buscaron los restos, nunca se encontró nada. ¿Y qué es lo que había sucedido? Pues hasta la fecha no se sabe. Hay algunas hipótesis, como por ejemplo la del Dr. Celso Atelo, un investigador del caso, quien afirma que el avión entró en una especie de vórtice que distorsionó el tiempo y el espacio. Como sea, el caso fue clasificado como secreto, y el gobierno, tanto local como el gobierno alemán, nunca ofrecieron ninguna interpretación oficial. ¿Por qué se clasificó como secreto? A estas alturas, muchas personas que estuvieron en el momento del aterrizaje contaban lo que habían visto y era imposible silenciarlos a todos. Sin embargo, al no haber declaraciones oficiales y ocultando la evidencia, todo quedó como una especie de leyenda urbana. Hay algunas teorías sobre el por qué se quería que este incidente se mantuviese oculto. La primera era lo inverosímil que resultaba el caso, y gobiernos de otros países mirarían con incredulidad a las autoridades brasileñas. Otra teoría era el tener que revivir un caso de hace mucho tiempo que se creía cerrado y localizar a los familiares de aquel vuelo y tratar de explicar algo que ni ellos comprendían bien podía resultar demasiado complicado, sin hablar de las posibles implicaciones legales que este evento acarrearía. Pero muchos técnicos y pilotos que presenciaron el evento lo sabían. Sabían lo que había ocurrido y sabían que eso era cierto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos lo habían experimentado. Y hasta la fecha, sigue siendo algo común. Si te propones preguntarle a algunos pilotos, no importa si son de vuelos comerciales o no, de 10, al menos 8 tienen historias que contar relacionadas con saltos extraños en el tiempo, en donde sus relojes marcaban una hora específica y al llegar a tierra tienen que adelantar o atrasar sus relojes algunos minutos. Algunos otros han sufrido experiencias más extremas, en las cuales se han teletransportado de un lado a otro con una diferencia de miles de millas en segundos y sin una explicación racional. Y desapariciones de aviones y barcos se han sufrido a lo largo de la historia, y muchos se han dado en lugares en específico, como el famoso Triángulo de las Bermudas, o la zona del Mar del Diablo, o en el Triángulo de Michigan, así como la zona mágica de Comalá en Colima, por nombrar algunas. La diferencia es que aquellos barcos y aviones desaparecieron y nunca supimos más de ellos. Y este es el único caso en donde un avión perdido regresó, y los resultados de aquel viaje temporal son realmente perturbadores. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo.
Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.